Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al tercer webinar que vamos a hacer de Find Balance. Primero presentarme, soy Jaime Gil Delgado, soy el nuevo CEO desde hace 3 meses de Dozen. La primera compañía en la que estamos involucrados todo el equipo, incluyéndome, es Balance. Como sabéis, antes de Navidades estuvimos presentándola, os hicimos un preview. Obviamente se paralizó un poquito todo por las Navidades y la idea ahora mismo era continuar. De hecho, el formato, veréis que el formato de este webinar va a ser algo distinto a los que hacemos. Como ya hemos hecho 2 explicando un poco la compañía, la idea de este es lanzar un poco una serie de preguntas y que podamos ir comentando un poco los distintos actores, ¿vale? Simplemente por haceros un poco una pequeña introducción del tipo de operaciones, una cosa que quería comentaros es, iréis viendo a lo largo del tiempo ahora mismo que vamos a estar buscando desde Dozen no tanto operaciones solo seed como antes, sino operaciones más como Balance, en la que podamos lograr la oportunidad de coinvertir con grandes fondos como Shilling, que luego os presentaré a Tomás, que es su representante, o JME también, que están invertidos ya en Balance. Sin más preámbulos, si os parece bien, os voy a presentar a toda la gente que está aquí. La idea de la estructura de esta reunión más o menos será, Jesús nos presentará un poquito la compañía. Jesús es el CEO de la compañía, nos podrá contar un poquito qué ha hecho, qué es lo que hay sobre el mercado, sobre la oportunidad, sobre el equipo, etcétera. Luego también tenemos presente a Tomás, que es el Investment Manager de Shilling. Shilling es el fondo que va a liderar esta ronda de 3 millones. La van a liderar invirtiendo 1,5 millones. En los webinars anteriores estuvo presente JME, ¿vale? Estuvo Pepe Vilanova, que también JME estaba ya invertido en Balance y hacen follow-on en esta ronda. Así que si os parece bien, Jesús, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito sobre Balance y como tú quieras y quieras plantear. Fantástico. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jaime. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí viendo este webinar y también gracias muy especiales a Diego, Gianluca y a Tomás por estar aquí con nosotros acompañándonos. Pues mirad, os cuento un poco primero sobre mí, luego sobre Balance y algo sobre el equipo. Y yo creo que lo más interesante es que pasemos a preguntas lo antes posible, que es donde está la gracia. Creamos Balance hace 1 año y medio y lo creamos pues porque yo vengo de una experiencia muy grande en el sector de marketplace y de e-commerce. Fui uno de los primeros directores generales de Just Eat en España, he estado en Uber, he estado en Jovan Talent, he estado en Doctoralia, en grandes empresas en donde lo que he aprendido es a cómo crear y escalar negocios en donde se mezcla la tecnología con el factor humano. Hace 4 años decidí salirme de la rueda del scale-up e intentar mi primera aventura como emprendimiento en el sector health tech, en donde estuvimos lanzando una empresa dentro del sector de well-being, pero aquello, como tiene que pasar, no funcionó a la primera y eso me ha traído a Balance. ¿Qué es lo que hicimos en Balance hace 1 año y medio? Hace 1 año y medio yo me encontré en una situación muy, muy, muy privilegiada. Un equipo potente que venía trabajando conmigo, una tecnología fuerte que ya está desarrollada y una gran capacidad de conectar con el mundo médico gracias a la experiencia que ya llevamos acumulada mucho tiempo. Entonces, eso se une a otro segundo paso que es mi persona. Yo hace 5 años decidí cambiar mi estilo de vida, perdí 22 kilos antes de pensar en Balance, pero lo hice por mi cuenta. Y entonces cuando el año pasado me refiero casi ya al 24, que es raro, ¿no? Por estar en enero, vi la oportunidad que había en el sector de la obesidad, lo que estaba pasando a nivel mundial con la llegada del GLP. Nos pusimos a investigar y lanzamos Balance con la idea de crear, y esta es la versión 1.0, una clínica digital para el tratamiento de la obesidad, donde mezcláramos lo mejor de un equipo médico profesional y especializado en obesidad, que incluye médicos, nutricionistas, psicólogos y apoyo psicológico y entrenadores personales, con lo mejor de la tecnología. Así fue con la idea con la que el año pasado fui a JME. Ellos fueron los que lideraron la primera ronda de pre-seed con nosotros de 800.000 euros, en donde estaba JME, en donde también estaba Antai. Y eso nos permitió llevar nuestro producto, nuestra idea realmente al mercado.
¿qué es lo que ha pasado en este año, en el 2025? En este 2025 lo separamos en dos partes, ¿no? Una primera en donde lo que hemos hecho ha sido intentar ver si hay tracción a nivel de pacientes, y una segunda en donde lo que hemos hecho ha sido desarrollar una estrategia de partnership interesante que luego hablaremos. En el camino, ¿qué es lo que ha ocurrido? En el camino lo que ha ocurrido es que hemos sido capaces también, algo que para mí era esencial, montar un equipo que creo que es absolutamente élite. Nuestro director médico es Alberto Aliaga, él es el responsable de obesidad también para el Grupo Quirón en Sevilla, es uno de los key opinion leaders en el sector de obesidad y endocrinología en España, colabora muchísimo con Novo y con toda la industria y nos aporta todo el rigor científico que queremos que Balance tenga. Y en el camino de todo esto me encuentro con una persona que hoy es mi co-founder, Javier García Palacios, y es uno de estos mirlos blancos que aparecen una vez en tu vida y dices de dónde has salido. Javier ha estado 21 años entre Estados Unidos y Alemania, ha sido durante 12 años director mundial de salud digital para Bayer y después salud digital para Roche, para la farmacéutica, ambos puestos desde Silicon Valley y ambos puestos reportando a los CEOs mundiales de estas empresas. Entonces nos conocimos en marzo-abril del año pasado, conectamos enseguida, él quería lanzar algo en España, yo ya lo tenía lanzado, empezamos a colaborar y se ha convertido pues en la persona que es mi mano derecha para todo y es mi co-founder, él se encarga de toda la parte clínica, científica, médica, que es crítica para nuestro negocio, mientras que yo me encargo de la parte más de producto, de growth y de go-to-market. A día de hoy, pues no puedo estar más contento, porque con menos de un año en el sector nos hemos encontrado con otra cosa y ahora ya podemos hablar quizás con los compañeros de mesa. Los resultados que hemos sido capaces de tener hacia nuestros pacientes, como habéis podido ver en el deck, son absolutamente espectaculares. Nuestros pacientes al cabo de 9 meses pierden hasta un 50% más que aquellos que solamente utilizan GLP por su cuenta. Y no solamente eso, sino que estos datos los hemos podido presentar en el Congreso Nacional de Obesidad del mes de noviembre y nos ha permitido abrir la puerta a expandir nuestro modelo de negocio a lo que hoy llamamos, y os decía que antes Balance era Balance 1.0, a lo que hoy llamamos el Operating System para el tratamiento de la obesidad, que es Balance tal y como lo vemos, con una capa muy potente de B2C, pero con una capa aún más potente donde se solidifica todo, que es a través de los datos, del rigor clínico y de la capacidad de trabajar en B2B y aportar valor a todos los agentes del mercado, ya sea farma, como están aquí nuestros amigos de Novo, como al mundo hospitalario, como al mundo clínico. Con esta tesis y con esta idea y con esta estrategia y con este equipo, pues hemos tenido la suerte de charlar con dos de las personas que están aquí, con Jaime y con Tomás. Casi a la vez, y creo que casi en la misma semana tuve las reuniones con los dos, y casualmente pues vosotros dos sois los que habéis confiado y no sabéis lo agradecido que puede estar, ¿no? Es muy, muy emocionante para nosotros. Tomás es el Investment Management de Schilling, un fondo increíble en Portugal con el que tuvimos la primera reunión que iba a ser para media hora y estuvimos como hora y media charlando, tuvimos que cancelar todas las reuniones que teníamos, una conexión brutal y un entendimiento muy, muy importante de lo difícil que es el sector healthcare y de la oportunidad gigante que hay en obesidad. Y algo pasó así con Dosen, hablar con Gorka, hablar con Jaime y en nada de tiempo empezar a colaborar. Así que bueno, yo encantado de responder a todas vuestras preguntas y sí, ya os dejo aquí abierto mi canal también luego particular. Si necesitáis cualquier cosa o algo os queda alguna duda, estoy encantado de ayudaros y obviamente con lo que diga Jaime, pero siempre dispuesto de colaborar con vosotros, ¿vale? Así que no sé, Jaime, ahora a partir de aquí ya es cosa tuya, como tú quieras llevarlo. Fenomenal, gracias Jesús. Pues mira, si os parece bien, como nos han ido haciendo los distintos inversores varias preguntas y muchas están repetidas, si os parece bien, os las voy a ir lanzando. Dicho esto, antes de esto, si te parece bien, aunque ya te ha introducido brevemente Tomás Jesús, ¿te parece bien si nos cuentas un poco qué es Schilling, qué otras operaciones habéis hecho de Health y un poquito cuál ha sido el potencial que habéis visto de mercado en la compañía, con el equipo, etcétera? ¿Cómo habéis valorado la oportunidad, Claro, el potencial, etcétera? muy bien. Pues nada, Jaime, de vuelta, gracias por la invitación y Jesús, un placer estar aquí también y encantado de conocernos a todos y de poder también dar nuestra perspectiva un poco de lo que vimos en Jesús, en Javier y en Balance en general y por qué con la convicción
que contaba recién Jesús, desde una primera llamada vimos algo muy importante aquí y tomamos la decisión de liderar esta ronda. Mi nombre es Tomás, como ya me presentó Jesús, llevo un año liderando España para Shilling. Previo a eso estuve otros 5 años en dos fondos españoles, Nauta Capital y Olaidon Ventures, que se llama Acurio. Y bueno, también tuve un paso emprendedor y hace un año que me sumé a Shilling para liderar los esfuerzos en España y llevamos este año ya unas 4 inversiones. Shilling eh, tiene más de 15 años de historia, comenzó en torno al 2011-2012 como un club de Business Angels, cuando en ese entonces aún no había un ecosistema de capital riesgo en Lisboa y en Portugal, y algunos ex emprendedores decidieron pues empezar a invertir como Business Angels y eso fue el comienzo de un recorrido durante más de 10 años invirtiendo en más de 80 empresas y en 2021 dando el paso quizás de profesionalizarse, institucionalizarse y lanzar Shilling como un fondo de capital de riesgo. Eh, en ese entonces se levantó un fondo de unos 50 millones para invertir en fase presemilla y semilla. Con un perfil muy generalista, invirtiendo o intentando ser un fondo hiperlocal enfocado en Iberia y reaccionando quizás a las tendencias y a las propuestas de valor que los emprendedores, que los mejores emprendedores estén montando en la región y con una visión de construir desde Iberia hacia el mundo de forma global. Y eso nos llevó a invertir en distintos sectores, siendo health, curiosamente, uno de los principales. En torno al 22% de nuestro fondo está invertido en el sector salud. Tenemos, yo diría, dos compañías que ya en el quinto año de este fondo pues se destacan y son quizás de las que mejor están performando, que son Promptly Health, una compañía portuguesa enfocada en el mundo de análisis clínicos, y quizás una con la que estén más familiarizados, que se llama Tucubi, que utiliza inteligencia artificial para la automatización de procesos de hospitales y clínicas. Y hace, pues, creo que una semana o 10 días ha anunciado una ronda de 20 millones liderada por dos fondos españoles. Eh, la forma también en que trabajamos suele ser de proactivamente perseguir oportunidades o tendencias que estamos viendo muy concretas. Yo particularmente hace ya en torno a 2 años que con el lanzamiento de lo que fue los fármacos GLP-1 es un sector que a mí me ha atrapado desde que el entendimiento de la problemática y de la oportunidad que hay detrás de lo que es la obesidad como uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Y luego, bueno, a raíz del impacto que está teniendo y la capacidad quizás de realmente cambiarle la vida a la gente en ese sentido, eh, teniendo en cuenta quizás el pequeño acceso que aún hay a este tipo de fármacos y el potencial que hay aún de que se democratice o se amplíe el acceso a ello y siendo Balance quizás una herramienta que pueda ayudar en ello. Eh, entonces, bueno, no sé, Jaime, si quieres que me enfoque en alguna pregunta en particular de las que tenías, pero eso es quizás el contexto de cómo llegamos a Balance y el momento en el que conocimos a Jesús. A mí me parece, por ejemplo, interesante por ejemplo, a día de hoy hay mucho enfoque, se ha enfocado mucho en la parte directa de venta B2C, pero hay un gran potencial Ujú. a nivel B2B, ¿vale? Entonces, Total. me gustaría lanzar esta pregunta que yo creo que más o menos la podríais responder todos los que estáis aquí presentes, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. potencial y por qué creéis que es tan importante e interesante de Balance en el mercado B2B más allá del crecimiento B2C que ya ha demostrado que ha alcanzado? Perfecto. Vale, se ata un poco con el contexto también de las inversiones que hemos hecho en el mundo salud. Las que os comentaba, Promptly y Tucubi, por ejemplo, son dos modelos B2B. Y en su momento hemos visto, ¿no? Los tiempos que lleva el vender a clínicas, aseguradoras, a farmacéuticas, ¿no? No es quizás el sector que se mueva con la mayor agilidad en el mundo B2B. Eh, y vimos en Balance, bueno, una validación muy rápida de un producto y de una capacidad de operar con un modelo B2C, claramente por la experiencia de Jesús habiendo liderado modelos B2C en el pasado y también porque la problemática es tal que el usuario final necesita o demanda, digamos, este tipo de soluciones, quizás si aún hoy en día sin ir mediante una aseguradora o sin ir mediante su clínica, pero buscando soluciones en alternativas en el mercado. Eh,
Y bueno, la capacidad que han tenido ellos de hasta hoy en día operar y crecer como han crecido, con un go-to-market B2C, con una cierta eficiencia en capital que es raro de ver en una etapa tan temprana y con un producto que se ha montado con pocos recursos, digamos, fue algo que nos impresionó rápidamente. Eso por un lado. Eh, a su vez, creemos que ese modelo B2C todavía tiene mucho recorrido para seguir creciendo. En España la penetración de este tipo de fármacos y de tratamientos es aún muy, muy pequeña. Eh, Creemos que a nivel pricing todavía podemos quizás ser más accesibles también y de ahí pues permitir que se amplíe ese mercado B2C. Pero a su vez creemos que para que esto llegue a la escala que buscamos nosotros en cuanto a retornos como un modelo de capital riesgo, el ángulo B2B también será fundamental para llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, aquí hay varios vectores, ¿no? Varias posibilidades y oportunidades que, como dije, llevarán tiempo y no es algo que esperamos ver quizás en los próximos 3 meses o 6 meses, ni mucho menos, pero sí que creemos que aquí hay un equipo muy complementario y que tiene todas las herramientas para hacer de ese B2C en el corto o mediano plazo las bases para montar el producto y la dinámica de go-to-market que el día de mañana lleve esa escala mediante el B2B, con Jesús liderando quizás este aspecto más de B2C, operativo, de growth y lo que mencionaba él de go-to-market, y con la experiencia, el expertise de Javier y su, sí, su recorrido en el mundo farmacéutico y demás para quizás liderar todo ese aspecto B2B, que hoy en día con, con el producto que tienen y quizás con los datos y la escala con la cual aún han trabajado, seguramente no sea tan, digamos, atractivo para el mundo B2B, pero que a medida que crezcan con ese modelo B2C, se posicionarán para quizás ser un jugador o una institución Ujú. central, ¿no? En todo lo que es esta categoría de obesidad, ¿no? Que pueda servir a farmacéuticas, aseguradoras, clínicas, hospitales, donde todos los stakeholders puedan apalancarse de los datos y del método que Balance va a implementar con su propia inteligencia artificial para hacer un mejor servicio en todos esos aspectos, ¿no? Entonces es la combinación de ambos modelos. Creemos que va por fases, ¿no? Con este modelo de consumer que eventualmente abrirá las puertas a ese modelo B2B. Justo, o sea, yo creo que aquí han salido dos puntos importantes que Balance lo que hace es que sea más efectivo, aunque tenga una serie de costes adicionales. Como todos sabemos, y de hecho estas son preguntas que han hecho los inversores varias veces, el propio fármaco en sí no es barato, es algo que está concebido como un fármaco medianamente caro. Si adicionalmente también añadimos el coste que tiene Balance, podemos decir que sería algo que sea difícil de difícil acceso para todo el mundo, ¿no? Pero, sin embargo, los ratios de funcionamiento son infinitamente mejores. Entonces, ¿cómo veis aquí digamos, esta visión o percepción de que el precio es alto, tanto del fármaco como de Balance, y que realmente lo que te hace es mejorar? Aquí igual también Jesús nos puede ayudar y dar un poco más de luz. Con eso y volver a lo que has dicho antes, Jaime. Mira, la manera en que Javi es, repito, es mi co-founder, ¿no? Vemos esta industria y vemos este mercado quizás va mucho más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices hoy día, ¿no? Para mí, si el precio del medicamento es alto o bajo, no te voy a decir que me da igual, pero casi me da igual. Nuestro negocio no consiste en controlar ese aspecto que está fuera de nosotros, porque en el momento, ya se está viendo en Estados Unidos, en el momento en el que el medicamento baje a 40, 50, 60 euros, y lo hará, porque el año que viene entran más competidores, en fin, el mercado va a evolucionar. El problema no va a ser el acceso al mercado. El problema va a ser cómo vamos a tratar a los 7 millones de personas obesas que hay en España que van a tener acceso de una manera relativamente económica a ese medicamento. ¿Cómo vamos, cómo una clínica o como un hospital, ¿no? Hablo con hospitales y me dicen, no tengo ni idea cómo vamos a poder tratar en mi hospital a 100 personas que tienen obesidad, que vienen buscando una receta y que se van a ir. Son pacientes poco rentables, donde no sacamos margen y donde me ocupan espacio. Y esta es la realidad que hoy me trasladan los hospitales. Ahí es donde nosotros, y ahí es donde el potencial de Balance va por encima de lo que podamos pensar. Ahí es donde yo creo que nosotros vamos a ser un actor clave. Es en el acceso y el tratamiento personalizado de una manera digital a esos pacientes.
No solo eso, y aquí es una de las cosas que nos vuelve loco, ¿no? Hoy un paciente, y nos lo dicen todos, es no, yo voy a un médico, luego un nutricionista, no hay ninguna interconexión, no saben lo que pasa en sus vidas. Es más, tú vas un día a ver a un médico y la siguiente vez a lo mejor te atiende otro, o te atiende la enfermera, o cualquiera. En nuestro modelo es todo lo contrario. En nuestro modelo hacemos un círculo permanente de los datos y del tratamiento, de tal forma que imaginaros un paciente que tiene su videoconferencia con el entrenador personal, dice, ostras, no he sido capaz de hacer mis tablas esta última semana. El entrenador ve la ficha y dice, ah, claro, es que te hemos subido la dosis que te correspondía, entonces te ha costado un poquito más el plan de nutrición porque no está bien adaptado, vamos a reajustarlo todo. Y eso se hace en tiempo real. Y bueno, esa forma parte de la magia de lo que estamos construyendo. Y entonces, para nosotros, todo lo que tenga que ver con el precio del medicamento y demás es algo súper, súper, súper cortoplacista, que no te voy a decir que me importa o no, pero casi no me interesa, es un factor en donde no influyo. Lo hacemos de otra forma, a través de una personificación de la dosis y demás. Pero lo importante y la gran oportunidad que yo creo que Tomás y Ricardo lo vieron rápido fue, ostras, cuando esto baje y haya miles de personas necesitando un tratamiento activo, ¿cómo se les va a dar solución? Y ahí es donde Balance, creo que la oportunidad que tenemos es gigante y que ese partnership que va a los dos lados, como decía Tomás, hacia el B2C y hacia el B2B, nos coloca en una posición intermedia muy especial. Y lo último que quiero reforzar, porque además me acaba de escribir ahora un WhatsApp, hablaba antes de mi director médico, Alberto nos está viendo, está desde Londres, que creo que hay una conferencia, está viendo este webinar. La pena es que no puede responder preguntas, pero si tenéis alguna duda, él es un absoluto dios en este tema, ¿no? Y me aprovecho que él está aquí porque lo que tengo claro es que yo no creé Balance para ser un dealer de GLP. O sea, no quiero, o sea, ese no es mi negocio, esa no es la forma en que quiero trabajar. Nosotros estamos para transformar la sociedad y para transformar la vida de millones de personas como yo cambié la mía cuando perdí 25 kilos. Es tan sencillo como eso, pero para hacerlo lo queremos hacer a nuestra manera, que es extreme scientific backup y ser muy rigurosos con los datos y con la manera en que abordamos el proceso. Al menos así es como quiero soñar que queremos construir Balance y ojalá que con todos vosotros. Sí, de hecho, yo creo que luego también incidiremos en eso, cómo utilizáis los datos, cómo la IA os está ayudando, etcétera, y cómo creen que todo con estos datos, por qué estáis alcanzando los resultados que estáis alcanzando gracias a toda la información y cómo tratáis la información que tenéis, ¿no? Pero dicho esto, también hemos hablado sobre cómo se espera que siga creciendo el fármaco y también se espera que habrá bajadas de precios, sí, obviamente va aumentando la competencia. Dicho esto, también no paramos de oír continuamente también problemas regulatorios, que las regulaciones van cambiando, incluso efectos secundarios que tiene el fármaco, etcétera. ¿Cómo creéis que esto va a afectar? ¿Creéis que esto es relevante? ¿Creéis que no? Joder, es una pena porque a mí me falta este componente médico, ¿no? Pero hay algo único que está pasando alrededor del GLP-1 y no solamente es el impacto que está teniendo en obesidad. Los estudios clínicos que están saliendo cada vez más y cada vez más recientes sobre el impacto que tiene en otros tipos de enfermedades y en la mejora de otros condicionantes críticos para las personas es único. O sea, yo cuando hablo con los médicos, y mira que los médicos son críticos, lo que está pasando alrededor del GLP no lo han visto en otras ocasiones y seguro que pueden tirar. Pero hemos hablado de un tema fundamental que son los side effects. O sea, cómo gestionas esos efectos secundarios. Es que no lo vais a ver, pero si os descargáis mi app y lo veis aquí, vais a ver, esto es lo segundo que se encuentra un paciente nuestro cuando ha hecho un registro de su dosificación, que es Track Your Symptoms. ¿Por qué? Porque esto nosotros nos sirve para identificar y alertar a nuestro equipo médico de, oye, ojo, que Silvia está teniendo algún problema, vamos a ver qué está pasando, cómo lo atacamos. Ahí es donde están los datos, Jaime. Los datos no solamente están en si pierdo peso o no, sino de este tipo de pacientes que le hemos subido la dosificación, que está empezando a tener náusea, cómo le tratamos, qué necesita, cómo le impacta en el entrenamiento. Es ahí donde está, bueno, pues lo que cocinamos, nuestro algoritmo y lo que trabajamos, ¿no? Aún, y obviamente, como os podéis imaginar, en una fase pre-semilla es todo mucho trabajo y muy manual, pero con esta inversión y esta ronda, la parte de tecnológica es crítica para terminar de desarrollar todo esto, ¿no? Pero quería incidir en ese punto de los efectos secundarios, es esencial ese manejo. No solamente
con el paciente, sino para luego el plan de nutrición, para luego el plan de entrenamiento y para asegurar la adherencia, que es fundamental en este tipo de productos. Justo, y hablando de ese esfuerzo de nuevos mercados, etcétera, también, obviamente, Balance a día de hoy está presente principalmente en España, pero su idea es crecer, no solo en modelo de negocio B2C y B2B, sino también en otros mercados. De hecho, los mercados en los que queréis crecer es aprovechar la oportunidad de LATAM, empezando por México. Entonces, Tomás, vosotros, por ejemplo, ¿cómo veis este crecimiento, este potencial de crecimiento que hay en LATAM? Al final vosotros también como líderes, liderando la ronda, habéis decidido un poco también cuál es la valoración de la compañía en base a lo que han hecho hasta ahora y el potencial que tiene. ¿Cómo habéis centrado esa valoración? ¿Por qué? ¿Y cómo veis ese crecimiento en nuevos mercados? Y luego seguro que Jesús también nos puede completar un poquito por qué esos mercados en particular. Vale. A ver, sí, hoy en día Balance la miramos como compañía con lo que ha hecho hasta la fecha y es una compañía española, ¿no? Ha operado aquí en España, los clientes están aquí en España y demás. Y no prevemos que en los próximos 12 meses eso cambie. Creemos que en España aún hay mucho recorrido para seguir creciendo, que el mercado, como decíamos antes, ha estado muy poco penetrado hoy en día por este tipo de fármacos y el potencial de seguir escalando en España de una forma eficiente en capital y con un go-to-market que ya ha sido validado, es muy clara, que la compañía puede seguir creciendo en los próximos 18 o 24 meses solamente con España. Sí creemos que en estos siguientes 2 años tenemos que empezar a validar cuestiones de expansión internacional. Quizás no sea aún ya mismo Latinoamérica, sino países más aledaños como pueda ser Portugal, Italia, el sur de Europa, ¿no? Eh, pero sí, ya ahí enlazando con tu segunda pregunta, el por qué creemos que la oportunidad es inmensa aquí es porque Latinoamérica es quizás una de las regiones que más sufre de las problemáticas de la obesidad, donde menos digitalizado están las cuestiones de salud, donde estas limitaciones de servir quizás al paciente están aún más claras y donde el apalancamiento en productos como Balance, el impacto que puede tener es aún mayor. Y donde, bueno, culturalmente también hay una cercanía y tenemos experiencia tanto en el equipo operativo de los fundadores como en Schilling de esa expansión hacia Latinoamérica. Desde Portugal, en muchos casos, tiene más que ver con Brasil. Antai es un especialista en la expansión a México y nosotros también tenemos compañías en México. Entonces, tenemos un conocimiento de cómo expandirse a esos mercados que creemos que podemos poner en buen uso. Y donde la oportunidad de mercado es inmensamente mayor, ¿no? Esto es una obviedad de lo que decimos, ¿no? Entonces, en relación a la valoración, aquí, bueno, es una etapa temprana de la compañía, eso está claro, donde quizás hay una ecuación ahí entre las necesidades de capital, la dilución del equipo, que da una dinámica de ronda que creemos que es como justa, fair, ¿no? Para el equipo, para lo que necesita la compañía en los próximos años. Eh, pero nos sentimos 100% cómodos con esta valoración, viendo el potencial de lo que puede llegar a ser Balance el día de mañana. No tenemos dudas de que aquí hay una oportunidad de hacer una compañía que facture 100 millones al año, pero como piso, ¿no? Entonces, creemos que por ser en cierta forma conservadores desde ese optimismo, ¿no? De decir, si todo sale muy bien, no tenemos dudas de que pueden llegar a ese nivel de escala, ¿no? Y si la compañía llega a ese nivel de escala, esos retornos que buscamos como fondo de capital riesgo se alcanzan obviamente, ¿no? Y luego, bueno, si queremos quizás pensarlo más a raíz de lo que han hecho hasta la fecha y de comparativas de lo que vemos en el mercado, es un modelo que a niveles múltiplos de ingresos, pues también está bastante bien justificado con lo que vemos de otros productos en el sector, de lo que vemos en otros modelos de consumer que tienen sus niveles de economics, de retención y de crecimiento. Y para ser quizás una compañía que tiene un potencial inmenso para implementar inteligencia artificial y hacer de la inteligencia artificial un gran uso, pues los comparables hasta te diría que es una oportunidad muy, muy interesante del precio en el cual podemos llegar a entrar en una compañía viendo lo que está ocurriendo en otras categorías, otros sectores donde la IA puede tener ese impacto. Fenomenal, muchas gracias a todos. No sé si Jesús quieres añadir No, algo. yo solo quiero añadir una cosa, no voy a añadir nada de lo que ha dicho Tomás porque es que estamos súper alineados.
Y quizás si añadir un pequeño detalle, ¿no? Como podéis imaginar, no tengo 23 años. Ya he pasado por esa fase de entrar en una empresa y abrir 20 países en 2 años. That's fine, pero no quiero quemar 150 millones de euros, ¿vale? La idea aquí es que montemos un negocio escalable, muy grande. Y uno de tus inversores, Jaime, preguntaba sobre el tema de España. Es que solamente con España tenemos que ser una empresa absolutamente gigante a nivel de ARR para estar en el top 50 seguro de startups españolas, pero sin ninguna duda, solo con España. El resto va a ser un a más a más. Entonces, por ahí no me preocupa nada ese rush de abrir 5 países en un año. Creo que es una manera de invertir el capital ineficiente e irresponsable. Creo mucho más en lo que decía Tomás. Visto. De hecho, lo que sí que hemos visto es que a lo largo del tiempo, de estos últimos meses, años, hemos visto también, obviamente, otras compañías que están haciendo cosas parecidas. Tenemos compañías como Senda, tenemos compañías, en particular, Yacen parece que hace algo bastante parecido, por lo menos lo vende. Incluso Sanitas ha sacado un servicio que se llama Drop by Sanitas, que dicen más o menos solucionar el problema más o menos de la misma forma. Dicho esto, perdón, Gianluca, habías levantado la mano y lo he visto tarde, pero bueno, si no, luego volvemos. Entonces, ¿cómo veis a estas soluciones? Yo no sé si desde Novo Nordisk habéis evaluado otras soluciones para ver con quién preferíais trabajar, qué datos son más interesantes para vosotros, etcétera. Si no, Jesús. Vale, si queréis solamente por dar, decidme un mercado en donde no haya competencia. Claro que tiene que haber competición y claro que tiene que entrar mucha gente. Y bueno, e incluso hay algunos que tuvieron la decencia de llamarme para decirme que iban a copiar paso por paso mi aplicación y mi servicio, ¿no? Y luego a los 2 meses me llamaron para contarme que no entendían bien cómo se comunicaban los doctores por detrás. Entonces, claro que hay muchos. Jason lo hace muy bien, Embla lo hace muy bien, si te vas a Estados Unidos, Roll, Noon. Es que para mí eso es validación de un mercado salvaje. Para mí esa es la clave por la que estoy tan convencido de que ese es el mercado. Competir contra cualquiera no es un problema, sino todo lo contrario. Además, creo que es igual, es ser muy cortoplacista. Ahora estamos en una fase, en los próximos 5 o 10 años, en donde vamos a ser 15, 20 empresas a nivel mundial y dentro de 5, 8, 10 años seremos 6, 7 y ahí se producirá la consolidación. Eso es lo que he visto en restaurantes, en taxis, en drivers, en flota. He pasado por aquí ya varios años. Completamente de acuerdo. No hay mejor validación del mercado que haya competidores y que haya mercado suficiente para que incluso coexistan varios competidores, ¿no? Oye, nos estamos quedando un poco sin tiempo y no me gustaría que nos vayamos sin comentar un poco la parte tecnológica, ¿vale? Como bien hemos comentado, Balance da acceso a tener un médico, un nutricionista y un entrenador a la vez, pero todo esto viene ayudado también por toda la inteligencia artificial que tienen detrás, ¿vale? De hecho, una de las preguntas que nos hacían es cómo agentes automáticos pueden ayudar, digamos, a llevar a más pacientes, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito sobre este asunto, Jesús, por favor? Sí, esto es donde esta es gran parte de la inversión de la ronda donde va a ir, ¿vale? Lo que estamos haciendo hasta ahora es solamente scratching the surface. Mira, nosotros estamos usando ahora inteligencia artificial, agentes y automatizaciones en todo lo que tiene que ver con la primera fase de onboarding del paciente y lo que os comentaba antes de integrar la información de los datos del paciente y mandársela automáticamente a los doctores para que ellos sean capaces de cuadrar con toda esa información. Pero esto es solamente la primera fase. En realidad, nosotros lo que queremos construir, o lo que estamos construyendo ahora, son 2 modelos diferentes. Uno, a nivel de inteligencia artificial, en donde lo que queremos es entender a partir del perfil del paciente, de su journey con nosotros, cómo interactúa con tanto el tratamiento como sin el tratamiento, con el resto de interacciones que tiene dentro de la plataforma Balance, desde si hace sus pasos o no, qué peso pierde, cómo es su calidad de sueño, todo este tipo de información y cómo eso nos va a permitir llevar esa información de vuelta hacia los laboratorios, hacia Pharma y decirle, oye, mira, estamos detectando, gracias a la información que tenemos y a la inteligencia que aplicamos aquí, que hay una oportunidad en este tipo de segmento que no están respondiendo de la manera adecuada al tratamiento por A, B o C. Esa es una forma como muy dura de la IA. Pero la manera más sencilla, o lo que a lo mejor habéis visto todos ahora esta semana con Cloud Code y con todo esto que está viendo, es utilizar la inteligencia artificial
no solamente para aumentar la capacidad, pero sobre todo para dar la información exacta al paciente. Aquí, este es un punto crítico que hablabas tú antes de legislación. Todo el modelaje que estamos haciendo, todo el Clinical Support System que estamos creando en Balance para ayudar a los doctores a tomar la mejor decisión con respecto a los pacientes, es justamente eso. Nosotros le damos la información al doctor para que él dé el diagnóstico y el tratamiento al paciente. Esa es la clave del modelo que nosotros queremos implementar. Y cuando hablábamos antes de B2B, y aquí la IA es fundamental, lo que vamos a hacer es montar este sistema de licencias en donde le vamos a dar a los doctores, oye, mete estos datos de tu paciente aquí y nosotros a partir de ahí vamos a ser capaz de decirte exactamente qué tienes que hacer con ese paciente en cada momento de su journey con vosotros. Entonces, la IA, que desde el primer momento lo utilizamos al principio de una manera más como una forma de automatizar, ahora es el corazón que gestiona desde la dosificación de los pacientes, arma los planes de nutrición, cambia los modelos de entrenamiento, determina qué tipo de comunicación mandamos al paciente y registra toda la interacción que tiene el paciente con nuestra aplicación. Entonces, ahora viene lo divertido. Hasta ahora hemos hecho mucho trabajo duro de manual y hoy estaba con el equipo de producto que me estaban enseñando las nuevas interacciones con el plan de nutrición y es locura. O sea, es bonito de ver. Aquí hay una pregunta hecha sobre eso, que nos contaban. Justo, o sea, he intentado Sí, aunar las ¿verdad? preguntas que nos han ido Genial. haciendo. Entonces, Manel, sí, 100%. Pero sí quiero incidir en una cosa aquí. Balance, y al menos va a ser así durante mucho tiempo, queremos ser muy honestos hacia el paciente en el sentido de toda esta inteligencia artificial que vamos a utilizar la pondremos a disposición de aumentar la capacidad, pero el paciente siempre va a saber si habla con un médico, si no habla con un médico, si habla con un agente, si no habla con un agente. A mí el concepto de una inteligencia artificial que suplante una identidad 100% no es lo que queremos, aunque lo vemos mucho por ahí, y confiamos mucho más en una inteligencia artificial que nos aporta valor en la parte dura y que es mucho más difícil de copiar y de replicar que simplemente un agéntico que te da la bienvenida por la mañana. Por desgracia nos hemos quedado sin tiempo porque ya son las 8. Daos las gracias a todos los asistentes por habernos acompañado durante esta hora. Espero que este nuevo formato más de mesa redonda en la que hemos ido comentando os haya parecido interesante y hayáis podido sacar más conclusiones y solucionar más dudas.